Como cualquier otra estructura del trabajo en cuanto a rigor académico de investigación, pues bueno, seguimos los pasos de introducción para conocer cuál es la problemática, la estrategia metodológica para que tenga este rigor de investigación, los resultados que arroja esta misma, la discusión entre teoría y los hallazgos encontrados y finalmente las conclusiones de esta investigación. Sin embargo, me gustaría aclarar que en este trabajo se utiliza la perspectiva crítica que me parece necesario definirlo, porque a veces se utiliza mucho la palabra crítica hasta en situaciones que se defienden los derechos de una minoría, se utiliza en la derecha como algo verdadero también. Entonces, solamente recordar que la perspectiva crítica nace a partir de los 60s como derivación de todos los movimientos populares y movimientos del pensamiento latinoamericano, como la teoría de la dependencia, donde hay que tratar los temas de opresión social, de dependencia de América Latina y el Caribe frente a los países industrializados y por ello hacer una crítica radical al sistema capitalista, pero también dar una perspectiva o una salida a futuro respecto a la subalternidad y su potencial como sujeto histórico frente a en la búsqueda de la justicia social. Bien, en la introducción de esta investigación fue necesario hablar de cuáles son los puntos principales a definir del marco teórico y conceptual, y son la palabra, el concepto de Estado. El concepto de Estado tomado tanto de Lenin como de Engels respecto a qué es el producto de un periodo determinado, del desarrollo de un periodo determinado, que hay una contradicción entre sí misma, de clases irreconciliables que constantemente están en pugna. Por ello, surge el Estado para evitar que esta pugna se continúe a través de un contrato o de un orden que mantiene el statu quo. Por otro lado, también tenemos el nuestro activismo, son perspectivas socioambientales de los movimientos socioambientales críticos, que habla sobre la explotación de mercancías en países como México de empresas que vienen de países altamente industrializados con el fin de explotar la fuerza de trabajo y la naturaleza. Debido a esta geografía desigual, se resulta muy atractivo para las grandes empresas venir a llevar a cabo estos procesos de explotación de mercancías. A final de cuentas, lo que buscan los megaproyectos extractivos es la acumulación de capital. Posteriormente, también es necesario definir qué es el progresismo. Aquí, desde esta perspectiva crítica, entender el progresismo como movimientos o gobiernos de izquierda que no pretenden destruir la estructura o el sistema capitalista, sino únicamente transformarlo con políticas que apelan a ayudar a los sectores más vulnerables o más pobres. Bajo este discurso, hay algo muy interesante en el desarrollo o las olas de los movimientos de izquierda en América Latina, empezando desde los 2000 en el sur de América Latina y hasta finales de la segunda década de este siglo, con la llegada de la llamada Cuarta Transformación en México, como primer gobierno progresista. La diferencia que hay entre el progresismo y el neoliberalismo es que el progresismo apela al fortalecimiento del Estado, a un Estado que sea la que realiza los contratos y la negociación de las regalías con las empresas transnacionales para el desarrollo de estos megaproyectos. Esa participación del gobierno, del Estado, a través de un gobierno progresista, es lo que hace cambiar el tipo de organización del sistema capitalista en el extractivismo. Y es a lo que conocemos como neoextractivismo, un extractivismo de corte izquierdista, por llamarlo así, de izquierdista institucional, que
daña o produce efectos negativos en las comunidades de América Latina y el Caribe, y en este caso de México. ¿Qué es lo que se afecta de estas comunidades? Los derechos colectivos principalmente. ¿Por qué? Porque los derechos colectivos se refiere a todo aquello que es común para las personas que habitan un territorio específico, ya que el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a tener acceso a los recursos como el agua, la tierra y el aire, es lo que permite que exista cierto tipo de relación histórica en esa comunidad, junto a otras comunidades que comparten estos derechos colectivos, a pesar de que tienen otra lengua, otros territorios, otra religión, otra ideología, etcétera. Por ello, aquí lo importante de esta investigación es anteponer dos tipos de pensamiento en cuanto a lo que concebimos como derechos: los derechos colectivos como un pensamiento regional específico de México por la historia que tiene, y un pensamiento occidental mediante un proceso de colonización, de colonialidad y luego de neocolonialidad respecto a la razón de ser de estos megaproyectos, con el fin de crecimiento económico, prosperidad, desarrollo, modernidad y toda esta pléyade de discursos que tienen más de 5 siglos imponiéndose en América Latina y el Caribe, y ya en Asia y África, pero que ha traído mayores consecuencias y efectos negativos socioambientales en este caso. Por ello, en esta investigación fue necesario hablar de cuál es la historia, un paseo rápido por cuál es la historia de la tierra en México y en Morelos, principalmente por esta cuestión del zapatismo, del movimiento zapatista, del Ejército del Sur de Emiliano Zapata, en la Revolución Mexicana, y luego con el artículo número 27, que fue un gran avance, un gran desarrollo a favor de la repartición de tierras y evitar que continuara la expoliación de tierras. Finalmente, sabemos que en 1992, en el gobierno de Salinas, fue que esta cuestión legal del artículo 27, que era la protección a los terrenos ejidatarios para no enajenarse, no venderse ni comprar, pues termina en este año, y por eso hay una conexión en la historia del neoliberalismo con Salinas de Gortari, luego con Felipe Calderón, quien en 2011 impone el proyecto integral Morelos por encima de los intereses del Estado y de las comunidades, principalmente en el municipio de Ayala y Cuautla, pero también en otros estados como Tlaxcala y Morelos, y finalmente viene a rematar el progresismo a través de la Cuarta Transformación con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018 para dar continuidad a esta construcción y conclusión de megaproyectos y represión. Aquí, en esta investigación, por cuestiones de tiempo, como objetivo se tuvo analizar los impactos de esta construcción y la posible operación del proyecto integral Morelos durante 2018 y 2023, pero también analizar las formas de resistencia que llevan a cabo las comunidades frente a la construcción y el posible funcionamiento de este proyecto. ¿Qué más se hizo? La estrategia metodológica que se utilizó fue el método cualitativo, a través de una estrategia de estudio de caso. El recorte temporal, como les digo, porque se trata de un neoextractivismo, al tener un gobierno progresista, y la técnica de recolección de datos o relevamiento de datos fue a través de la entrevista en profundidad a 10 personas que todos cumplieron con cierto perfil de manera fortuita, que fueron todos hombres entre una edad promedio de 64.75 y que casi todos eran ejidatarios y maestros normalistas o profesores universitarios. Esto es interesante, estas características, porque nos comentan que había más personas que estaban unidos al movimiento, pero a través de las guerra de desgaste por parte del Estado, la necesidad de otras personas que no tenían
que no eran profesores, que no tenían un ingreso, sino únicamente el de la tierra, se vieron afectados directamente por este megaproyecto, vendiendo sus tierras, incluso teniendo impactos dentro de su familia, porque las nuevas generaciones, como los hijos, al ver esta situación tan hostil contra el campesinado y el derecho a la tierra, que los hijos ya no querían continuar con la agricultura, con el cultivo de alimentos, porque no lo veían viable para subsistir. Y eso hace que también haya desintegración, no solamente familiares, sino también de un pensamiento colectivo y simbólico, discursivo, que mantiene unido al humano con la naturaleza. Aquí, en cuanto a los resultados, tuvimos que dividir en 4 puntos esta investigación para poder entrar bien en cada uno de estos detalles. 1, el significado del proyecto integral. 2, la importancia del agua en las comunidades de Ayala, Morelos. 3, consecuencias socioambientales que han provocado la construcción del PIM y que provocaría con su funcionamiento. 4, formas de resistencia al proyecto integral Morelos. Aquí en la discusión, por cuestiones de tiempo, me sigo a este punto en la que se trata que en el primer punto de que las inversiones extranjeras tienen un propósito de acrecentar la acumulación de capital, por lo que requiere al Estado, que orgánicamente requiere que administre esa acumulación y despoje de la naturaleza y de la fuerza de trabajo a las personas, por ello la creación de leyes, para legitimar la explotación de mercancías. En el punto número 2, se requiere de un proceso de municipalización, es decir, de la intervención del Estado, para que esto que ha sido ganado en luchas anteriores por los campesinados, por ejemplo, la administración del agua por un decreto de Álvaro Obregón en 1923, que dice que los ejidatarios tienen derecho a decidir cómo es el agua, cómo se va a utilizar con fines de la comunidad, de la tierra y para consumo propio de los ejidatarios. Aquí viene a cambiar la dinámica en que este proceso de municipalización empieza a privatizar o es el salto intermedio para la privatización del agua. En el 3, que las consecuencias socioambientales que han provocado es sobre la desintegración entre familias y vecinos, ya que, por un lado, como les había dicho, que ya no hay una continuidad en la labor de cultivo, pero también hay una pelea en cuanto a la escasez del agua. Unos dicen que no es que se esté acabando el agua, sino más bien se está restringiendo, se está desviando, se está utilizando, como lo es el agua del río Cuautla, importantísimo para los cultivos y el campesinado en Morelos, pero que poco a poco se ha ido restando con la municipalización y la privatización en concesiones, por ejemplo, a Coca-Cola de 100 años. Concesiones que Coca-Cola tiene de 100 años para utilizar un agua tan limpia como es la del río Cuautla, que ya no tan limpia, pero que incluso fue considerada la más rica en minerales a nivel mundial. Y la número 4, las formas de resistencia. Aquí tenemos pues varias formas de represión del Estado, desapariciones, pero también asesinatos a luchadores sociales como el que podemos ver aquí del lado izquierdo, que es Francisco Vázquez Domínguez, y por supuesto Samir Flores Sobranes, que hace un par de semanas cumplió 6 años de haber sido asesinado y que actualmente lo recordamos como un defensor de la naturaleza, del pensamiento colectivo, simbólico y discursivo del hombre y la naturaleza, la tierra, etcétera, y a favor y en contra de estos megaproyectos. Sí, claro. ¿Se dejó de proyectar apenas? Perfecto, ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Y solamente decir aquí en algunas conclusiones que el PIN, que no solamente afecta a Morelos, sino también a Puebla y Tlaxcala, porque desde Tlaxcala y desde el norte viene un gasoducto que transporta desde Estados Unidos, México, y luego también en Puebla y Morelos atraviesa ese gasoducto, pero también
la desviación del agua, porque son termoeléctricas. Lo que se busca en el proyecto integral Morelos es crear, como decía Andrés Manuel, alumbrar todo Morelos, pero lo que dicen los estudios es que México está sobrado de energía eléctrica. Pero, ¿para quiénes se pretende la producción de esta luz eléctrica? Para las grandes empresas como Nissan, entre otras, entre las más conocidas, Nissan, etcétera. Es decir, despojar a las personas de la tierra del conocimiento ancestral sobre la producción de alimentos, el cuidado del agua, la conexión que hay entre el agua y el hombre, con el fin de seguir un paradigma occidental de explotación de la tierra con fines de lucro, prometiéndole a las bases populares o a las mismas personas que van a ser beneficiados alumbrando toda la ciudad. Sin embargo, aquí vemos entre las conclusiones es una proletarización. Quitarle al campesinado lo poco que tiene con sus tierras, quitándole el agua, empujándolo con la violencia que ahorita está azotando fuertemente en Cuautla para que más rápido venda sus tierras, lo compren estos megaproyectos, hagan en zonas industriales donde el campesino, ya sin tener tierra, ahora regrese a las fábricas, más que con su fuerza de trabajo, sin nada más, a ser explotado. Ese proceso de proletarización es lo que permite que la acumulación del capital siga creciendo y que a través del despojo y la explotación también de los recursos naturales, el capitalismo, a través de los gobiernos progresistas, no cambie en su estructura, sino únicamente en su organización, que es ahí donde se confunde mucho. Bien, y solamente para terminar, también una de las conclusiones del neoextractivismo es que las migajas que estas empresas transnacionales devuelven al Estado por explotar y llevarse sus recursos, como en la minería, esas migajas es lo que sale para los programas sociales. No es algo que nada más haya pasado en México, ya es una forma de trabajar del neoextractivismo mediante los gobiernos progresistas, que por eso haya muchos programas sociales con los que se dice que la gente sale de la pobreza, pero tiene un costo fuerte de empobrecimiento a corto, ni siquiera a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo de las personas del campo, con el fin de proletarizar a la población. Hasta ahí yo lo dejo. Muchas gracias.